Hola, un placer saludarles. Le damos la bienvenida a esta 36ª edición del Festival Internacional Jazz Plaza de La Habana y dentro de él a la 16ª del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Costa In Memoriam, un espacio para pensar y debatir sobre el jazz. Por las condiciones epidemiológicas, en esta ocasión nuestra edición será solo con carácter online y agradecemos sobremanera al canal Clave que nos permita también transmitir algunas de nuestras actividades. Vamos a estar homenajeando a una serie de figuras esenciales de la música cubana, al maestro Armando Romeo por el 110 aniversario de su natalicio, a los maestros centenarios Fran Emilio Flynn, Chico O'Farrill y Cándido Romero, a Miguel Failde por el centenario de su fallecimiento, a Emiliano Salvador por el 70 aniversario de su natalicio y a Chucho Valdés por el 80 cumpleaños. Vamos a estar de plácemes en esta edición e iniciamos con la proyección del material audiovisual Coloquio Internacional de Jazz 15 años de historia, un recorrido por esta década y media de existencia de nuestro evento teórico. Usted acompáñanos. En breve iniciamos con el panel homenaje a Miguel Failde. Desde su fundación, el Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Costa In Memoriam ha devenido una plataforma ideal para visibilizar la escena jazzística contemporánea cubana. Y si la contraigo esa clave para meter la clave entera en un 3x4. Pam 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 pam. Una de sus principales fortalezas es haberse erigido en un puente generacional que vincula los músicos jóvenes de hoy día con otros consagrados. El coloquio es muy completo porque tiene instrucción, pero tiene también un momento dedicado a ponerte al tanto sobre la música que se ha hecho de género en Cuba, sobre sus influencias. Te actualizas y luego siempre es buena una información, siempre encuentras algo interesante el coloquio. Por eso yo creo que es importante siempre asistir y platicar sobre muchos temas que en él se debaten. Hay cosas que yo he aprendido justamente de esta parte teórica. Es importante cómo están defendiendo el jazz cubano a partir del jazz en su fundamento. Y pienso que es un espacio necesario para un país como el nuestro, que hay tanta música. La mejor plataforma profesional para dar a conocer al mundo el conocimiento del jazz y de la música cubana. Yo creo que el festival sin coloquio no pudiera ser posible o no tuviera la relevancia que tiene. Para mí significa cultura, significa música cubana. Es un paso superior en la profundización de género en Cuba. Yo le deseo 15 millones de años más para que el arte cubano y mundial siga expandiéndose. Otro de sus aportes es haber permitido socializar los resultados de investigación sobre el jazz, no solamente en Cuba, sino también a escala internacional. Jazz Plaza llegó. Jazz Plaza llegó. Jazz Plaza llegó. De Santiago a La tenemos también la posibilidad de conversar con el músico que viene, eso es algo creo que es una bendición y eso es algo que no se debería, que se debería valorar. Da la posibilidad de no solo hacer, sino saber por qué se hace. Una manera eficaz de ponerse al tanto de las tendencias que hay de este género en el mundo y sobre todo conocer siempre un poco más incluso de la historia. Es una forma para nosotros también de mostrar cómo pensamos
y qué queremos hacer dentro de la misma música. No solo basta con tener la cantidad de virtuosos que tiene Cuba en este momento, hay que conceptualizar y conceptualizar. Ha sido un espacio para acercar a grandes íconos del jazz a nivel internacional con la audiencia que ha asistido al coloquio en todas sus ediciones. Así arribamos a estos 15 años, satisfechos con lo logrado, pero conscientes de que aún falta mucho por hacer por el jazz en nuestro país. Distinción 35 aniversario para el Coloquio Internacional Leonardo Acosta y Memoria, y lo recibe Neri González Bello, que fue la fundadora. La escuela Bate. Y así iniciamos esta primera sesión tributo en homenaje a Miguel Faílde, uno de los más grandes músicos cubanos de todos los tiempos. Justo el 26 de diciembre de 1921 falleció este importantísimo músico, considerado el creador del danzón. Y justo nosotros hoy conmemoramos entonces el centenario de su fallecimiento. Para ello me acompaña tres de los jóvenes músicos que representan lo mejor de la escena musical cubana. No digo jazzística porque también tenemos a uno de sus más directos herederos. Sobrino tataranieto de Miguel Faílde, nos acompaña Etiel Faílde. Bienvenido, Etiel. Gracias. Nos acompaña también Yanio Abreu, director de Aires de Concierto. Para mí un orgullo también estar aquí. Qué bueno, es igual el sentir. Y Harold López Noza. Muchísimas gracias. Igualmente heredero de una importantísima tradición musical, específicamente dentro de la escena del jazz, y pues líder de su propio proyecto, ¿verdad? Bienvenidos todos. Es un placer inmenso tenerles. Etiel, quiero comenzar contigo, porque a ti te ha correspondido y lo has asumido tú, de hecho con gran dignidad, diría yo, ser continuador de ese legado que iniciara Miguel Faílde. Lo has hecho no solamente por el instrumento que has escogido, que es uno de los instrumentos que de una manera mucho más directa se ha utilizado para interpretar el danzón, este género del cual se le acredita la paternidad a Miguel Faílde, sino también porque como parte de tu desarrollo profesional estás liderando una orquesta que lleva el nombre de este gran músico. Coméntame, ¿por qué realizar este tipo de proyecto? ¿Cómo acometerlo? ¿Y cuántos desafíos has tenido que asumir en ese trayecto? Bueno, realmente hacer danzón en este siglo es difícil. En estos momentos en que tanta música hay en el mundo, ¿no? Tanta música que se consume y que pues está ahí para todos en internet. La Orquesta Faílde surge en el Conservatorio de Música de Matanzas, en la Escuela Profesional de Arte. Era yo un estudiante y surge por esa inquietud de un joven que desde los 6 años viene bailando danzón. La historia es al revés, no es la música la primera que llega a mí, sino el baile. Yo estaba en la escuela José Martí, tenía apenas 6 años y mi profesora de español era profesora de danzón. Entonces ella fue la que me enseñó a mí a bailar danzón y la que me enseñó también el amor por ese género. Por eso yo insisto tanto, siempre que hablo, siempre que hacemos algo, en llegar a la escuela y el papel que tiene la escuela y la familia en inculcar estos valores. Porque yo no sabía ni siquiera que era un Faílde, aunque lo tuviera en el apellido. Lamentablemente en la historia de la familia Faílde se desconocía mucho de la herencia familiar. O sea, era más importante en esa época, la época de mi madre, de mi abuelo y así en lo adelante, tener una profesión. Ser músico no era ser algo profesional. Incluso Faílde y sus hermanos, que formaban parte de la orquesta de los Faílde, porque eran hermanos los que formaban parte de ahí mi tatarabuelo Eduardo Faílde, clarinetista de la orquesta, pues lo más importante para ellos era ser sastre. Fíjense que siempre buscas en el periódico La Aurora, en la historia, y siempre dice en la sastrería del sastre, que además era músico. O sea, no era tan importante ser músico. Entonces en mi familia desconocíamos eso. Yo empecé bailando en los cubadanzón y a partir de ahí entonces esa relación linda con el danzón. Entro en la escuela de arte por cosas de la vida. Ni yo mismo sabía que quería ser músico. Mi mamá, ingeniera hidráulica,
O sea, para mí era ser dibujante o estar en otras cosas. Y un día, la vecina mía al frente desaprobó las pruebas de cantación. Yo me enteré, al otro día ya cerraban las pruebas de cantación en la escuela de arte y entré a la escuela de arte. Y por ahí entonces entra la música en mí y empecé también a defender lo que era el danzón y la historia de Miguel Faílde, que poco se conoce de su obra, de su vida. Miguel Faílde fue conspirador, junto con Juan Gualberto Gómez, se reunía para poner dinero para la causa. Miguel Faílde acompañaba los primeros juegos de pelota que hicieron en Matanzas. Miguel Faílde compuso más de 140 obras, muchos danzones, que de eso también quería comentar. Entonces por ahí viene el surgimiento incluso de la orquesta, o sea, tratar de revitalizar todo eso, tratar de traer a la actualidad con una visión contemporánea de músicos jóvenes egresados del sistema de enseñanza artística. Siempre hago hincapié en eso, cómo ellos asumen el danzón, los géneros de la música tradicional cubana, sin traicionar esas esencias, pero trayéndola con una sonoridad contemporánea que está incluso, o sea, tiene influencias del jazz, tiene influencias de todo lo que nosotros escuchamos porque somos jóvenes al fin. Exacto. Entonces surge esa orquesta, como decía, en la escuela de nivel medio. ¿Cuántos pero años hace ya? Cuando surge el nivel medio debe ser como unos 12 años. Y ahora le explico por qué. Porque surge allí para un evento en específico. Luego paso servicio militar, entré a Lisa y entonces es que fundo la orquesta como profesional un 14 de abril del año 2012 en el Taller Internacional de Títeres de Rubén Darío Salazar. La orquesta este año llega a su 9º aniversario. Un 9º aniversario que yo digo que podemos sentirnos orgullosos porque como músicos jóvenes que además vamos a contracorriente, porque hacer música tradicional cubana hoy es ir a contracorriente, sin incluso defraudarnos a nosotros mismos, sin dejar de hacer lo que nos gusta por tener concesiones, era la palabra que estaba buscando, sin concesiones, ¿no? Porque yo creo que a lo largo de estos casi 9 años, con 3 discos ya, con nuestra disquera Egren, con un evento que hacemos en Matanzas para promover el danzón, que es el Encuentro Internacional Danzonero, que llegará este año en octubre a su 5ª edición, que ha traído además a músicos importantes. Acá está Yanio, que ganó el año pasado. Yo quería hablar sobre ese asunto. Pero bueno, realmente yo creo que se han hecho cosas muy buenas por el danzón. Tenemos un programa también en Radio Taíno, Danzoneando, que es un programa binacional, se hace entre Cuba y México. Yo creo que también son de las fortalezas o de las acciones, vaya, no fortalezas porque existen muchos promotores del danzón, promotores natos incluso. Y yo creo que es de esas acciones que vamos haciendo por revitalizar el danzón. Mi mamá decía, parafraseándome a ti, hacer más que decir. Exacto. Y eso es algo que yo siempre tengo muy presente. Vamos a hacer más que estar diciendo, bueno, deberían hacerlo. Por ahí va la orquesta Faílde, ya le digo a ustedes, una orquesta joven, o sea, músico joven, el más joven tiene 16 años, y es uno de nuestros trombonistas, y el mayor tiene 39, que es el cantante. Entonces, le decía, 9 años de crecimiento, 9 años aprendiendo de grandes maestros también, porque han sido muchos los que han llegado para poner su granito de arena. Omara ha sido una bendición para nosotros. Omara nos ha enseñado muchísimo en la escena, nos ha enseñado muchísimo como profesional, como ser humano. Nos ha contado muchas historias, muchas anécdotas de esos grandes momentos de la música cubana, que también los estamos viviendo hoy. Pero hemos tenido la suerte, esa suerte de tener a muchas personas abogando por lo que hacemos. Yo estoy sumamente agradecida de la existencia de un proyecto como el tuyo en el panorama musical cubano contemporáneo. Como tú bien decías, es un reto, es un desafío inmenso el acercar, es ir contracorriente, porque es acercar a los jóvenes que hoy en día están consumiendo una música completamente diferente a la que ustedes están proponiendo defender, revitalizar. Traer a la contemporaneidad con aires frescos, ¿verdad? Renovados. Por eso es que me parece que es un empeño muy loable y te insto, por favor, a que lo continúen haciendo por muchísimo tiempo más. Pero además es la manera más directa en la que podemos rendir ese merecido tributo a Miguel Faílde, ¿verdad? A sí. Quien estamos dedicando este espacio. Y profe, además, discúlpame que le diga profe, pero la sigo viendo como una profe. Incluso ahora mismo, este año, estamos produciendo un disco que su título va a ser Joyas Inéditas, un primer volumen, con la obra inédita de Miguel Faílde. O sea, danzones de 1883, como es Nivecita, que formó parte de la Faílde con Tumbao,
Cuba Libre, que es un danzón de 1903, al que le empezamos ya, le realizamos un videoclip con Joseph Ross. El Naranjero, o sea, vamos a grabar la obra de Miguel Faílde, porque yo creo que se conoce muy poco. O sea, solo se conoce las alturas de Simpson, como de Aniceto Díaz, otro matancero, también precursor de un género. Pues vamos a grabar esa obra de él para ponerla. Acá le traigo igual algunos de esos danzones, para que la gente pueda escuchar y pueda también incluso revisitar y conocer cuál era el panorama sonoro de esa época. Aunque es con una sonoridad contemporánea, con la sonoridad de la Orquesta Faílde, pero con la estructura propia de ese danzón. O sea, no quisimos cambiar nada, aunque la armonización sí realmente, o sea, el arreglo, la orquestación, por decirlo de alguna manera, la orquestación sí tiene que ver con la sonoridad de este siglo. Pero incluso estuvimos revisando los periódicos de la época que iban relatando lo que iba haciendo Faílde para que las personas puedan tener y que llegue incluso al sistema de enseñanza artística. Ya nos reunimos con Enseña para que distribuya todo ese material y que la gente pueda saber de Miguel Faílde y de su... A mí me parece maravilloso. Yo te propongo que hagamos una pausa aquí para que podamos ilustrar algo de esto que has venido realizando. Ya sé que Nievecita forma parte de Faílde con Tumbao, no tenemos todavía registro audiovisual de esta obra, de la asunción de esta obra, pero sí tenemos un registro material audiovisual de una interpretación en vivo de la Orquesta Faílde, revisitando el tema Cuba Libre, ¿verdad? Sí. De Miguel Faílde. ¿De qué año es esta obra? 1903. 1903. Muy bien, pues entonces vamos a verla. Me acompañan ustedes, por supuesto. Sí.
Continuamos conversando en este panel homenaje a Miguel Faílde en el centenario de su fallecimiento. Y yo les comentaba antes de iniciar este momento que una de las mejores maneras en las que podemos hablar del legado de Miguel Faílde en la contemporaneidad y específicamente en la escena del jazz es precisamente la creación de un género tan dúctil como el danzón. Un género que por sus estructuras ha podido adaptarse, acoplarse a una gran diversidad de otros géneros nacionales y foráneos, y entre ellos, por supuesto, está el jazz. Y ustedes son dignos representantes de esas prácticas en estos tiempos. Yanio Abreu es el director de aire de concierto, ya lo había dicho yo al principio, pero eres un digno representante de este quehacer. Si lo dice usted. Que yo también fui su alumno, Sí, también. ¿Verdad que sí? Usted es una profesora muy joven. Sí. Gracias, mi amor. Orgullosísima de verdad de ser maestra de 3 músicos como ustedes. Coméntame, Yanio, ¿cómo llega el danzón al repertorio de aires de concierto? ¿Por qué vía llega y de qué manera lo has asumido? ¿Cuáles son las obras que has entonces...? Bueno, realmente cuando estudiamos todos en la escuela, a nosotros en la asignatura de apreciación musical, historia de la música, siempre nos hablan del danzón, de las orquestas que interpretaban danzones, y a mí siempre me causó una inquietud cómo la flauta había destronado el clarinete del formato. Así mismo fue. Cómo la flauta había destronado el clarinete. Conflicto de interés. Sí, me quitó la flauta. Y entonces, de alguna manera, yo dije, bueno, mi posición con el clarinete es qué pasaba incluso en esa época también, que muchos clarinetistas abandonaban el instrumento para tocar saxofón. Y entonces yo dije, yo no voy a hacer eso, el clarinete es mi estandarte, ese es mi escudo, aun y cuando pueda tocar saxofón, flauta, mi clarinete, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a empezar por el principio, por el danzón. Y si el clarinete, bueno, llegaba así, incluso estaba puesto en las composiciones, parte del clarinete. Sí, con la orquesta típica. ¿Entiendes? Entonces de repente, determinados compañeros aquí... Dos horas flauta. No, que pasó eso también, o sea, eran grandes flautistas. Incluso hubo una época en Cuba en que los grandes líderes de las orquestas eran los flautistas. Estaba Alcaño, Fajardo, Loyola también. Entonces, realmente eran muchos flautistas con un dominio tremendo de la técnica, del registro, del estilo. Y bueno, parece que los clarinetistas en aquella época decidieron, no sé, hacer otras cosas. Y bueno, en esta época yo dije, no, yo con mi clarinete desde el principio vamos a revisitar todas esas páginas de la música cubana. Por supuesto, como bien decía Faílde, Etiel, tratar de traerlo a la contemporaneidad. Y bueno, me dio la tarea de crear mis propios danzones, de compartir con un gran amigo, ya hermano de la vida, que se llama Alejandro Falcón, pianista cubano, matancero, que ha tenido, creo que, colaboraciones con todos nosotros. Porque si alguien representa también esa función del género trasladado a los oídos del jazz desde el piano en la contemporaneidad, es Alejandro. No, Alejandro incluso está conmigo en todas mis producciones discográficas. Alejandro, nosotros nos conocimos desde ISA, el Instituto Superior de Arte. Y para cómo tiene el mismo apellido que mi esposa, quizás somos otra familia, fíjate. Y entonces, ojalá. Y entonces, y si no importa, de todas formas ya lo somos por la vida, ¿no? Y Alejandro desde el principio, en el primer disco con clarinete, nos hizo un tema que no era un danzón en aquel entonces. En el segundo disco sí ya hizo un danzón, se llamó Con Aire de Danzón, jugando con las palabras de aire de concierto. Después hicimos otro danzón, pero ya este era un danzón de él, una composición de él. Y por último, en un DVD que está pronto a salir, nos regaló un DVD, un danzón para el maestro mío Víctor Goins y para mí, ¿no? Que se titula De New Orleans a La Habana, que Víctor es nacido allá en New Orleans. Entonces, o sea, Alejandro de alguna manera siempre hemos conversado muchísimo sobre danzones, yo le hablo, él me educa sobre los danzones, todas las historias, empieza a hacerme los cuentos, y yo creo que de alguna manera ya la relación está desde un principio. O sea, cuando entendí que debía defender mi música, incluso yo tuve la oportunidad de estudiar año y medio en Estados Unidos en una maestría allá, y si algo me quedó muy claro es que yo nunca voy a ser capaz de tocar el ragtime o la música de New Orleans como la toca Víctor Goins, por ejemplo, como él tampoco
va a tocar el tumbado cubano como lo hago yo. O sea, recuerdo haber estado sentado con él en su casa, sentado en un piano, yo tratando de tocar All of Me con él y después él intentando tocar un tumbado conmigo cubano, sencillo, do, fa, sol, fa, do, y a la cuarta secuencia se le mueve la síncopa. Entonces, es eso, o sea, cada cual tiene su lenguaje. Mientras más rápido tú entiendes que el éxito tuyo o tu sello está ahí, mejor. O sea, no significa que no tenga contacto con su música, significa que puedo tener ese contacto, puedo estudiarla, incluso debiera conocerla mucho más. Exacto. Para poder después incorporarla a la mía, pero sobre la base de la música cubana. Y a partir de ahí, bueno, han salido todas estas colaboraciones que él incluso viene, yo le cambio todas las, él trae la melodía y yo le pongo todos los ritmos nuestros y lo disfruta. Y entonces, así es como uno se da cuenta de que eso es lo que tú eres, o sea, ese es mi aporte. Yo, o sea, lo voy a decir, mi aporte es este. Y bueno, ahora que Etiel hablaba incluso de las escuelas de arte, estoy honrado que me han dado la tarea de fundar la cátedra de música cubana, Moisés Simons, así le puse, Moisés Simons, en homenaje a uno también de los grandes compositores que tiene nuestro país, que tuvo en una época también, pero es eterno ya para nosotros. Y ahí, entre otras cosas, eso es lo que estamos viendo, que los estudiantes no sean como el taller de música popular que se hacía obligatorio para tercer año nada más, no, que desde el primer año ya tengan una formación armónica, de vocabulario en cuanto a repertorio de música cubana e internacional. O sea, estamos dando jazz, estamos dando música brasileña, pero sobre todo estamos dando música cubana. Y que ya forma parte de los estudios curriculares. No, así mismo, o sea, por ejemplo, están en prácticas de conjunto en un septeto femenino. Por ejemplo, te digo más, tengo una profesora que tiene su septeto femenino y que le dije, le voy a traer música de Alberto Socarrás. ¿Quién es Alberto Socarrás? El primer flautista que grabó un solo de jazz en la flauta en Estados Unidos, pero es cubano, de Manzanillo. ¿Y quién era? El arreglista del Septeto Nacaona, que se las llevó de gira por Estados Unidos. Entonces después se funda la orquesta Nacaona, ya grande, pero el primer arreglista que se las lleva era él, y había estudiado en Estados Unidos jazz, había hecho un solo de jazz. ¿Y cómo llegué a Alberto Socarrás? Hablando con un gran saxofonista que se llama Sherman Irby, el saxofonista de la Lincoln Center, que me dice, el primer flautista de jazz que hizo un solo fue Wayman Carver. Y yo digo, Wayman Carver, no lo conozco. Fui a investigar y resulta ser que meses antes había grabado Alberto Socarrás, cubano. Entonces, tú le das eso a los estudiantes desde el primer año, esas muchachitas están ya tocando música cubana, un septeto, tienen el disco, gracias a Mildred Aguilar, una fiel colaboradora de la radio, que me facilitó un disco de ese septeto. Y con esto te digo que a partir de ahora también lo haré contigo, maestra, y con el resto de los colaboradores. O sea, todos esos materiales tienen que estar con nosotros en la escuela. Los estudiantes, que sea porque sobre material, no porque falte. Y entonces, yo creo que esa es la posición nuestra. O sea, tuvimos una experiencia muy bonita también en las escuelas, que pudimos corroborar parte de todo esto que nos estás comentando. Es que yo lo digo porque yo sentí esa ausencia. Y supongo que a todos nosotros, no sé, quizás en piano el repertorio va más quizás más a la parte cubana también, porque hay muchas cosas de Lecona escritas, sí. Pero en clarinete es casi nulo. Y entonces, realmente, y para cómo la flauta nos desterró Pero mira, tú no te sientas mal, que en flauta tampoco te da mucho, Bueno, Yanio, pero en total, ¿cuántos temas entonces llevados a los códigos de danzón? Yo creo que tengo como 4 danzones ya. En cada disco hay un danzón. Ya. Yo te propongo que entonces disfrutemos de uno de ellos, ya que me hablabas de Víctor Goins, ¿por qué no disfrutamos de...? Bueno, este se titula Mi Bella Habana, casualmente fue ganador del concurso de composición de danzones de Miguel Faíde. Ahí quería llegar, porque justamente hoy que estamos homenajeando a Miguel Faíde, yo creo que es meritorio que mencionemos que tú fuiste el ganador de ese evento al que para mí se refería un placer, realmente. ¿En qué edición fue? ¿Este año? La 4ª edición. O sea, este año... 2019. Sí, este año no se pudo hacer, ahora en el 21 se hace. En 2020 no se pudo hacer, ya. Pero ahora en el 21 él lo recibe y se hace siempre en vivo. Y va a recibir su trofeo del 2019. Sí, oye, lo estoy esperando. Ya, vamos a hacer ahí. Vamos a disfrutar de Mi Bella Habana y luego
vamos con Harold, ¿verdad? Porque tú también tienes tus anécdotas. Era un compositor fenomenal. Claro que sí. Los instrumentales de Harold, tú los escuchas y se te quedan. Exactamente. Bueno, pues entonces, Mi Bella Habana, preséntalo tú. Canción Mi Bella Habana, un regalo que le hice a La Habana por los 500 aniversarios y por supuesto a Ezequiel Faid que me dio la posibilidad de presentarlo en este concurso. Y que nos llega, en este caso, interpretado junto a Víctor Gómez. Sí, es Víctor Gómez, ahí del concierto y en la sala Cervantes del Palacio de los Patrimonios de Brasil. Muy bien.
Bueno, pues entonces, después de este tema maravilloso que hemos disfrutado, vamos con Harold López Noza. Harold, tú, tanto como Etiel, eres heredero también de una familia con un legado musical inmenso. Tú eres continuador de ese legado, además, pero sobre todo de una familia que ha tomado en cuenta el danzón en múltiples ocasiones. Estoy hablando específicamente de tu tío, Hernán López Noza. Para Hernán, el danzón es una constante en su repertorio en disímiles fonogramas. Estoy pensando, por ejemplo, en Sacrilegios, un producto que yo adoro, un material que tiene soporte sonoro y audiovisual también, y el que realizó varias revisitaciones de obras clásicas. Por ejemplo, me viene a la mente el danzón en el Vaticano, en varias partes incluso, creo, pero también tiene el danzón patético, que es un rejuego, una revisitación de la sonata patética de Beethoven, entre muchísimos otros que estoy convencidísima que se me están escapando ahora, no vienen a la memoria. Coméntame, ¿cómo llega el danzón? ¿De alguna manera incidió este recorrido que has realizado, Hernán, por el género, o simplemente te llegó como llanio desde la academia? Totalmente. Bueno, viene de la casa, de la escuela y por supuesto yo creo que más directamente de Hernán, que ha sido un defensor, un estudioso del danzón, de cómo tocarlo en el piano, del rubateo que tienen los pianistas del danzón al tocarlo, del sonido, de la frase, de la improvisación, porque el danzón también tenía mucha improvisación, incluso su estudio de ragtime, del stride, de la manera de tocar el piano, de eso ligado al danzón, es impresionante, ¿no? Y eso ha sido, por supuesto, una inspiración para mí, sin duda alguna. Y yo creo que otro momento así importante que tuve con el danzón fue un momento que la maestra Zenaida Romeo con la camerata me invitaron a hacer un concierto de danzones. Eran sobre todo danzones de los Romeo y arreglados por Gonzalo Romeo, unas orquestaciones impresionantes. Y en aquel concierto que hicimos hace unos años ya, estuvo el maestro La Saga, que es además otro maestro y conocedor de la música cubana, de la charanga y del danzón, y nos quedamos muy conectados. Después de eso hemos hecho varias veces cosas juntos, y hace poco hicimos una grabación de Enrique La Saga que se llama Con güiro, cajón y piano. Él invitó a, creo que son como 10 pianistas o 11, y cada uno hizo un danzón diferente, a su estilo, lo arregló a su manera, desde su punto de vista. Es un material producido por Big Music. Por Big Music, un material excepcional. Los invito realmente que vayan, está en las redes ya, está en YouTube, en el canal de YouTube de Big Music, material entero, audiovisual, también tendrá un CD. Y ahí está Hernán, está Falcón, que probablemente de los músicos jóvenes el más importante defensor del género. Portillo, Cucurucho, Landy, el pianista del Aragón, que hizo una cosa pero de dioses ahí, en fin, varios, Aldo López Gavilán, y realmente es un trabajo excepcional. Y es una música que realmente cautiva a cualquiera. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que está haciendo Betiel. Es algo realmente impresionante, y lo que él decía es muy cierto. En estos tiempos es irónico, pero defender nuestras raíces puede ser nada, y puede ser no es nada contracorriente. Tienes que tener un empeño y una constancia impresionante para poder lograr grandes objetivos, como lo que él ha logrado, como lo que ha logrado Yanio, y como lo que han logrado muchos músicos de nuestra generación, que yo realmente estoy muy orgulloso de ser de esta generación de músicos tan creativos y tan cubanos. Yo creo que nosotros estamos muy orgullosos de contar, de verdad. Yo creo que los músicos jóvenes se han dado cuenta, como decía Yanio, que nuestra bandera, que lo que nos representa y de lo que debemos estar siempre muy orgullosos es de nuestras raíces, de nuestra historia, de nuestra herencia, y a partir de ahí, por supuesto, la contemporaneidad, porque no es lo mismo en 1903 que 2021. Pero hay que conocer la historia, hay que estudiarla, hay que defenderla, hay que enseñarla. Eso de la escuela
me he quedado, vaya, me voy con un sabor muy dulce, Claro. porque es algo que siempre hemos hablado, ¿no? Son otros tiempos también. ¿Cuánto faltaría saber más, ¿no? Estudiar en la escuela de la música popular. Un claustro, Falcón está nosotros ahí. Pero hay mucho camino por recorrer todavía. Seguro. O sea, te comentaba que habíamos hecho un recorrido por las escuelas, justo preparando materiales para esta edición de la 16ª, o sea, del 16º Coloquio Internacional de Jazz, algo que está por llegar en breve y que va a llevar por nombre Jazz por Dentro. Aprovecho para irle dando alguna promoción desde acá. Y justamente uno de los momentos más bonitos que tuvimos, una de las mejores experiencias gratificantes, fue ese recorrido por 5 de los conservatorios de las escuelas de música de aquí de la capital. Y ahí, pues, entre las tantas cosas, sabimos que hay una cercanía. La mirada es otra, y hay otra intención realmente de acercar a nuestros estudiantes a nuestras esencias, a nuestras raíces, a la música popular y en específico al jazz, pero aún desde el punto de vista del conocimiento teórico, del histórico, o sea, de esa información de quiénes fueron nuestros principales músicos, íconos de la historia musical cubana, hay mucho camino por recorrer. Así que yo aplaudo el quehacer de los tres, cada uno desde sus trincheras, desde sus posiciones, desde su música fundamentalmente, pero también desde otras acciones que realizan. En tu caso, Etiel, el festival, en tu caso, Yanni, a la cátedra, Harold, tú, con todas estas colaboraciones, con tu propia obra, pues también son puentes fundamentales que interconectan generaciones. Así que muchísimas gracias a los tres. Harold, tú comentabas de este trabajo que vienen realizando, que habías realizado, que ya está concretado, Luis Music con Enrique Lazaga. Sí. ¿Por qué no vemos un fragmento el tema que tú interpretaste, cómo se llama? Es El Clarín de la Selva, El Clarín de la Selva. y realmente se lo recomiendo porque a mí me encantó hacer esto. Bueno, pues vamos a ver el fragmento.
Bueno, pues ahora sí, ya llegamos entonces al final de este primer panel, de este homenaje que hemos realizado desde acá, desde nuestro evento teórico, el 16º Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in Memoriam, a Miguel Failde en el centenario de su fallecimiento. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Y hay un tema que yo sé que los tres tienen preparado. Yo creo que esto forma parte de la improvisación que caracteriza el jazz. Un jam song, un danzón. Exacto. Un jam song. Y bueno, pues vamos a hacer, ustedes van a hacer Linda Cubana. Es así como se titula. Sí, así. Es un danzón de Antonio María Romeo y de Britos, ¿verdad? Y que pues, ustedes van a asumir a trío, a Así piano, clarinete y flauta, ¿verdad? Arriba, chicos. Bueno, un placer tremendo. Linda Cubana de Antonio María Romeo y Fernando Britos. Un jam danzón. Un danzón. El danzón.
Un placer inmenso haber tenido para acá. Bueno, chicos, vamos a hacer entrega. Bueno, me pongo la mía, disciplinadamente. Y les hago entrega, venga, de sus credenciales. Ya como esto de agradecimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Qué lindo está esto. Ahí va. ¿Vieron? Aquí tenemos. Y así terminamos este primer momento de homenaje de la 16ª edición del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. Nos vemos hoy a las 2 de la tarde en las redes. Continuamos también pensando en jazz. Y mañana aquí a las 10 de la mañana en otro momento de homenaje. Muchísimas gracias por acompañarnos.